Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos y bienvenidas mis chicas a este tutorial, a nuestra parte 2 de nuestra preciosa payasita. Estamos realizando en esta parte 2, vamos a realizar toda la parte superior, ¿listo? Su cabello, su cabeza, bueno, todo lo que falta de aquí para arriba. Y en la parte 1, como puedes ver, mira, ya tenemos todo esto realizado. Es muchísimo trabajo avanzado que ya hemos hecho. Si no lo has visto, por aquí arriba te va a salir el video como sugerencia para que le piques. O en la descripción despliegas el título del video y te sale en la caja de información el enlace para que vayas y realices toda esta parte 1, donde ya realizamos todo su tutú, sus puntitos en las medias, sus puntitos en la camisa. Quedó supremamente precioso hasta ahora el trabajo que llevamos, yo sé que sí. Recuerda que si deseas tener este patrón escrito en PDF, en archivo, puedes descargarlo en mi cuenta Ravelry. El enlace también te lo dejo aquí en la descripción para que lo puedas ir a descargar. Vamos a continuar con la cabeza, vamos a empezar con la cabeza, el cabello y demás detallitos que nos faltan. Vamos a dar inicio con la cabeza tomando el hilo color piel que trabajamos en el cuerpo y en las manos. Y vamos a realizar dentro de un anillo mágico 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos nuestro anillo y vamos a trabajar la ronda número 2. En la ronda número 2 vamos a realizar aumento en todos nuestros 8 puntos. Vamos a hacer 8 aumentos. Cuando terminemos esa ronda 2 vamos a tener en total 16 puntos. Ya estoy dando la vuelta con mis 8 aumentos. Y las siguientes rondas van a ser patrones que vamos a repetir durante toda la ronda. Así que te voy a ir dando las indicaciones de cada uno de esos patrones que vamos a repetir. Pasamos a la ronda número 3. En la ronda 3 vamos a repetir el patrón de un punto y un aumento. Ese es el patrón para toda la ronda. Un punto y luego un aumento. Y lo repetimos hasta que terminemos un punto, un aumento. Así hasta terminar. Cuando termines te van a quedar en total 24 puntos. La siguiente ronda, que será la ronda número 4, vamos a hacer el patrón de 3 puntos y un aumento. Lo repites y te quedan 30 puntos en total. En la ronda 5 haremos el patrón de 4 puntos y un aumento. Y lo vamos repitiendo hasta terminar para que nos queden en total 36 puntos. En la ronda 6 vamos a hacer 5 puntos aumento como patrón. Al terminar te quedan 42 puntos. En la ronda 7 haremos 6 puntos un aumento. Al terminar te quedarán 48 puntos. En la ronda 8 haremos 7 puntos un aumento. Esto lo vamos a hacer hasta terminar y nos quedarán 54 puntos. Cuando termines esa ronda vamos a trabajar desde la ronda 9 hasta la ronda 11, 3 ronditas de estos mismos 54 puntos que ya tenemos. Así que en esas 3 rondas hasta la ronda 11 ya no vamos a hacer aumentos, sino que vamos a trabajar la misma cantidad de puntos. En la ronda número 12 vamos a hacer el patrón de 17 puntos y un aumento. Y lo repetimos y nos van a quedar en total 57 puntos. Allí vamos a trabajar de la ronda 13 y 14 los mismos 57 puntos.
Cuando ya tengas la ronda número 14, vamos a pasar a la ronda 15 y se va viendo así nuestra cabecita, nuestra pieza. Ya empezamos a bajar. Vamos a trabajar en la ronda número 15 el patrón de 17 puntos y una disminución. ¿Listo? Lo vamos a repetir y cuando termine nos quedarán en total 54 puntos. En la ronda 16 vas a trabajar el patrón de 7 puntos y una disminución. Lo repetimos y nos quedan 48 puntos. Y en la ronda 17 haremos el patrón de 6 puntos y una disminución. Lo vas a repetir para que nos queden 42 puntos. Para la ronda número 18 vamos a comenzar tejiendo primero 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Luego de tejer los 12 puntos vamos a hacer un patrón de un punto, un aumento por 3 repeticiones. Un punto, un aumento. Ya lo hice una vez, me falta 2 veces más. Un punto y un aumento. Esta es mi segunda repetición. Un punto y un aumento, mi tercera repetición. Ahora voy a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vuelvo y repito el patrón de un punto y un aumento por 3 repeticiones. Un aumento, mi segunda repetición, un punto y un aumento, mi tercera repetición. Y termino la ronda con 12 puntos, que es lo que me falta para terminar. En total vamos a tener 48 puntos. En la ronda número 19 vamos a trabajar 12 puntos inicialmente, luego el patrón de 3 repeticiones de 2 puntos y un aumento. Hacemos luego 6 puntos y volvemos a repetir el patrón 3 veces de 2 puntos y un aumento. Y finalizamos con 12 puntos. En total tendremos en la ronda 19 54 puntos. Vamos a tejer desde la ronda 20 hasta la 22, 3 rondas de esos mismos 54 puntos. Bueno, mis chicas, así llegamos hasta la ronda 22 con 54 puntos. Ya se va viendo donde vamos a poner los ojitos, ya les indico en qué ronda, y también los aumentos de las mejillas. Vamos a empezar a disminuir. En la ronda 23 comenzaremos a hacer el patrón de 7 puntos y una disminución para terminar con 48 puntos. En la ronda 24 haremos 4 puntos, una disminución y nos quedarán 40 puntos. En la ronda 25 haremos 3 puntos, una disminución como patrón y nos quedarán en total 32 puntos. En la ronda 26 haremos 2 puntos, una disminución como patrón y nos quedarán en total 24 puntos. Y la ronda 27 vamos a hacer 2 puntos, una disminución nuevamente para terminar con 18 puntos. Vamos a realizar estas rondas. Hasta esa vamos a ir rellenando muy bien, dándole la forma. Recuerda que cuando rellenamos también le damos forma a la cabeza. Podemos ir rellenando y dándole la formita aquí donde tenemos las mejillas, introduciendo un poco más de relleno allí, que nos quede bien linda la cabeza. Ya les indico en cuál ronda ponemos los ojos y cómo cerramos ya y terminamos la cabeza. Vamos a ubicar los ojitos entre las rondas 17 y 18, contando desde el anillo mágico. Hasta llegar a la ronda 17 y 18, ubicamos allí los ojitos y dejamos unos 6 o 5 puntos de separación. ¿Listo?
Le colocamos el broche, voy a colocar el broche, vemos que hubieran quedado bien centraditos y los aseguramos y empezamos a rellenar y a disminuir. Debes rellenar muy bien nuestra cabecita, introducir bastante relleno para que nos quede grandecita y bien tupidita, bien rellenadita, ¿listo? Teniendo en cuenta obviamente las mejillitas acá abajo, la parte de abajo, también rellenar muy bien, introducir bastante relleno aquí debajo de los ojos. Vamos a hacer la última ronda, que va a ser la ronda 28, donde vamos a tejer 3 puntos, 1, 2, 3 y hacemos una disminución y tejemos ahora 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos otra disminución y terminamos con 3 puntos, 1, 2 y 3. Recuerda cortar la hebra larguita para que podamos coser la cabeza al cuerpo que ya tenemos. Voy a cortarla bien larguita porque con ella también vamos a coser al cuerpo. Y vamos a rellenar esta última parte, que nos quede bien rellenadita toda la cabeza. Vamos ahora a pasar a realizar la parte del cabello. Para el cabello vamos a utilizar un amarillo diferente al que trabajamos en la ropa o en las medias, porque este amarillo es un amarillo quemadito, como para hacer la mona, nuestra payasita. Aquí voy a trabajar y ustedes van a repetir las 4 primeras rondas que realizamos en la cabeza, ¿vale? En el anillo mágico introduces 8 puntos, en la ronda 2 haces aumento en todos los puntos, en la ronda 3 haces el patrón de un punto, un aumento, y en la ronda 4 haces el patrón de 3 puntos, un aumento. Esto lo repetimos hasta tener en total acá 30 puntos. Cuando ya tengas los 30 puntos vamos a empezar a realizar las tiras de cabello, comenzando por las que van en la frente. Vamos a realizar para estas de la frente 10 cadenas al aire. Vamos a trabajar todas las tiras de cabello en punto media vareta. Desde el segundo punto, desde la segunda cadena, nos vamos a devolver realizando una media vareta en cada punto. En total vamos a tener 9 medias varetas. De esta forma hasta terminar toda la tira de cabello o toda la tira de cadenas, hasta llegar a la base nuevamente. Ya voy llegando aquí a la base, tejiendo las 9 medias varetas. Cuando llegamos a la base, vamos a hacer un punto deslizado inmediatamente siguiente al punto que tenemos. No vamos a saltar ninguno de los puntos en la base. Inmediatamente en el siguiente hago un punto deslizado. Y voy a repetir esta tira de 10 cadenas 3 veces más para que me queden 4 tiras de 10 cadenas. Luego voy a trabajar 22 tiras de 18 cadenas al aire. Y desde la segunda me devuelvo haciendo los 17 puntos media vareta. Cuando complete esas 22 tiras, terminaré con otras 4 tiras iguales a estas a las que iniciamos de 10 cadenas, para que la parte de la frente nos queden 8 tiras de cabello de 10 cadenas. Y así vamos a hacer todas las tiras. Vamos a realizarlas y ya les muestro. Así te debe quedar ya todo el cabello terminado, todas las tiras de cabello. Ya sabemos que las más pequeñitas, mi chica, son las que van a ir en la parte de la frente. Pero más adelante te voy a mostrar, ya cuando tengamos los alfileres puestos, cómo lo vamos a ubicar y cómo vamos a colocar el cabello sobre la cabeza. Vamos a dejarlo por un lado
y vamos a trabajar lo que son las pequeñas coletas que tiene por los lados. Vamos a hacer dos coletitas de estas. Ya hice una, mis chicas. Voy a enseñarle cómo las vamos a hacer. Ya hice una coleta que va a un lado de la cabeza, nos falta la del otro lado. Vamos a trabajarla obviamente con el hilo amarillo. Vas a tomar y vas a realizar 31 cadenas al aire. Desde la segunda cadena nos vamos a devolver haciendo medias varetas, pero vamos a realizar primero aumento en 23 cadenas, o sea, en 23 puntos vamos a hacer aumento. Eso quiere decir que vamos a trabajar 23 aumentos. ¿Listo? De punto media vareta. Vamos a hacerlo todo en media vareta, igual como trabajamos las tiras de cabello. Vamos a hacer 23 aumentos y cuando te falten 7 puntos, voy a ir trabajando aumentos. Cuando te falten 7 puntos, vamos a terminar haciendo 7 puntos media vareta, solitos, sin aumento, 7 puntos y terminamos la tira de 31 o 30 cadenas. ¿Listo? Volvemos y repetimos. Apenas termines aquí, vuelves y repites el mismo paso de tejer 31 cadenas, devolverte desde la segunda realizando aumentos y terminando con 7 puntos solos. Entonces vamos a repetir esto por 4 tiras. Vamos a hacer 4. Cuando ya hayas terminado y tengas las 4 tiras realizadas, vamos a empezar a doblar y enrollar para que nos queden unidas todas en un solo lugar. Para eso vamos a hacer puntos deslizados. Voy a hacer un punto deslizado en la cabeza de la tira siguiente y continúo en la siguiente, puntos deslizados. Uno, ahora la primera con la última con un punto deslizado. Vuelvo y hago otro punto deslizado en el primer punto y listo. Hago una cadena y corto la hebra larguita para coser a la cabeza. Ya ahí me han quedado, miren, unidas las 4 tiras y voy con mis manos a hacer los churquitos en los extremos de cada tira, a enrollarlos. Y hacemos otra exactamente igual para hacer las dos coletas de nuestro cabello. Vamos a dejarlas a un lado y ahora con el hilo rojo vamos a realizar los lacitos que van encima de estas coletas. Vamos a hacer 2 lacitos, uno para cada coleta. Voy a hacer dentro de un anillo mágico los siguientes puntos. Primero vamos a tejer 4 cadenas al aire. Ya hice 1, 2, 3, 4 y voy a trabajar dentro del anillo 4 puntos altos dobles. Eso quiere decir que debo tomar 2 veces hebra antes de iniciar y hacemos 1, 2, 3 y 4 puntos altos dobles. Luego realizo 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y me voy al anillo mágico y realizo un punto deslizado. Ahora voy a volver a repetirlo por segunda vez. 4 cadenas y 4 puntos altos dobles. 1, 2, 3 y 4. Vuelvo y realizo 4 cadenas y un punto deslizado en el anillo mágico. Voy a dejar una hebra bastante larga para poder trabajar y enrollar nuestro lazo y coserlo también. Debemos cerrar nuestro anillo mágico. Lo cerramos muy bien y nos queda nuestro lacito. Solo con lo que nos resta de hilo enrollamos en el centro de esta forma y lo cosemos justo encima de las coletas. Debemos hacer 2. Ahora trabajaremos con el hilo rojo su naricita.
su naricita de payasa. Dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos. 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y vamos a trabajar ahora la ronda 2, donde vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. Para tener 12 puntos en total. Luego vamos a tejer la ronda 3 y la ronda 4 de esos mismos 12 puntos. No vamos a hacer ya aumentos. Y al finalizar dejas una hebrita larga para coser a su rostro y ya nos ha quedado terminada la naricita. Solo debemos rellenar y coser en medio de los ojitos. Voy a ubicar el cabello con alfileres y te quiero mostrar cómo lo vamos a ubicar cada tira y cómo lo vamos a coser o a pegar. Vas a ubicar el cabello de la siguiente manera ayudándote con los alfileres. Vamos a colocar las tiras de cabello cortas en la parte central, bien central encima de los ojitos en la frente y vamos a colocar 2 tiritas hacia un lado del ojo abriendo un camino y las demás hacia el otro lado, todas juntas. Luego empezarás a colocar alfileres en todas las tiras de cabello por la parte de atrás. Si te sobran tiras, debes con ellas tapar los agujeros. En este caso me quedaron estas 2 y estoy tapando esta abertura que me queda acá con ella. ¿Listo? Una encima de la otra. Y las 2 que están al lateral, las 2 primeras que están a los lados de las pequeñas, las he colocado en la parte encima. Mírenme, chicas, en vez de colocarlo así, la levanto y la coloco encima dándole volumen al cabello con esas 2 de estos lados, sobre las demás dándole una altura, un volumen arriba. Y las moñitas o las coletas las vamos a coser justo donde se levanta esa tira que les acabo de indicar. Ahí encima justo colocamos la coleta y encima o enfrente colocamos nuestro moñito o lazo rojo. Así vamos a coser todo el cabello. Vamos a hacerlo, la naricita también ya saben que va en medio de los ojitos y esto es lo que nos da ese toque hermoso. Voy a coser todo y a mostrarles los detallitos finales del bordado para que también lo realicen. Bueno, mis chicas y mis chicos, ya hemos terminado nuestra preciosa payasita. Ya la he terminado, le hice el bordado y voy a darte las indicaciones cómo lo vamos a realizar. Cosemos la nariz justo donde terminan los ojitos y le eché un poquito de rubor a sus mejillas. Y con el hilo blanco realizamos una pequeña hebra de abajo hacia arriba de la parte externa del ojo. Con el hilo negro vamos a hacer una línea justo encima del ojo desde donde inicia hasta donde termina. Y con la ayuda de una sola hebrita abarcando una ronda hacia arriba, la hacemos 2 veces haciendo sus pestañas. En la parte de las cejas las vamos a hacer 3 rondas por encima del ojo, abarcando 3 puntos de abajo, de arriba hacia abajo, doble hebra, lo realicé. Y en la naricita, justo después de la segunda ronda de nariz, hacemos una pequeña línea blanca de arriba hacia abajo. Y así terminamos el bordado del rostro. Si ves necesario un tutorial paso a paso, pásate por el canal en las transmisiones en vivo. Tengo muchísimos videos donde te enseño cómo bordar el rostro de todas las muñecas. ¿Listo? Ahí lo hacemos paso a paso. Puedes guiarte por ellos. Cosemos las moñitas, sus lacitos encima de sus moñitas. Quedaron estos churcos preciosos a sus lados. Miren, mis chicas, una belleza, una preciosidad muy bella. Y hemos terminado ya completamente nuestra payasita. Espero que la hayas disfrutado, que te haya gustado tejer conmigo, que te haya encantado pues como enseño, como te la enseñé a hacer. Si te gustó y si te gustan esta clase de videos, por favor, dale like, comenta, suscríbete. Me ayuda muchísimo para que sigamos con los tutoriales, mis chicas. Así que comparte este video con todas las tejedoras amigas, con tus
Redes sociales, etiquétame. En la descripción encuentras los enlaces de mis redes. También recuerda que está el patrón escrito para que lo puedas descargar. Nos vemos en un siguiente tutorial, mis chicas, y que disfruten esta preciosa payasita.